Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Es largo el caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Espíritu. Para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios, ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, aumenta, Señor, en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, para que cumplamos con amor tus mandamientos y podamos conseguir así el cielo que nos tienes prometido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, sométanse los unos a los otros por consideración a Cristo. Las mujeres a su propio marido como al Señor, que como Cristo es la cabeza y el Salvador de la Iglesia, que es su cuerpo. Así como la Iglesia está sometida a Cristo, de la misma manera las mujeres deben respetar en todo a su marido. Los maridos amen a su esposa, como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella para santificarla. Él la purificó con el bautismo del agua y la palabra, porque quiso para sí una iglesia resplandeciente, sin mancha ni arruga y sin ningún defecto, sino santa e inmaculada. Del mismo modo, los maridos deben amar a su mujer como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie menosprecia a su cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida. Así hace Cristo por la Iglesia. Nosotros, que somos los miembros de su cuerpo. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este es un gran misterio, y yo digo que se refiere a Cristo y a la Iglesia. En cuanto a ustedes, cada uno debe amar a su propia mujer como a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Feliz el que teme al Señor. Feliz el que teme al Señor. Feliz el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo, será feliz y todo te irá bien. Feliz el que teme al Señor. Tu esposa será como una vid fecunda en el seno de tu hogar, tus hijos como retoños de olivo alrededor de tu mesa. Feliz el que el Señor te bendiga desde Sión todos los días de tu vida, que contemple la paz de Jerusalén. Feliz el que teme al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su huerta. Creció, se convirtió en un arbusto y los pájaros del cielo se cobijaron en sus ramas. Gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Les voy a contar que el domingo estábamos todos preocupados por el plebiscito, ¿cierto? Algunos estábamos más ansiosos que otros, entonces nos dormimos mucho y nos despertamos temprano. Y junto con eso yo había tenía claro que el Ángelus del Papa, que yo suelo seguir, ¿no?, iba a salir más tarde que el domingo anterior porque había un cambio de horario en Italia. Entonces escuché el Ángelus a las 8 de la mañana. Y ahí me enteré, ¿no es cierto?, del nombramiento de don Celestino Oz como cardenal. El anuncio del nombramiento, que va a ser el 28 de noviembre. O sea, en un mes más. Y yo lo compartí esto por WhatsApp, bueno, con algunos de la comunidad nuestra. Incluso lo envié a un medio de comunicación amigo, pero nadie reaccionaba. Nadie reaccionaba por varias, par de horas por lo menos. Después un padre joven me dice: ¿y de dónde sacó usted esa noticia? ¿Ah? Él está acostumbrado a tener la primicia, entonces estaba Como vegano. y como que no creía mucho, pero hasta que lo certificó. Y yo empecé a buscar incluso en la página yo esperaba que la televisión, que tenía prendida televisión, que la radio dijeran algo, que no, en toda la mañana, por lo menos que yo sepa, no dijeron nada. Escuché el resumen del noticiero del mediodía de Radio Cooperativa y ahí en los titulares lo dijeron, pero lo dijeron mal además, que el Papa había ratificado a Celestino, no ratificó nada, pues, si no era cardenal hasta ahora, ¿no? Y entonces yo me quedé un poco picado, que como que no nos toman en cuenta como iglesia, pero el Evangelio de hoy me volvió el alma al cuerpo. Si el Señor no quiere que sea una institución poderosa, yo me acuerdo que había un tiempo en que cuando había algunos conflictos entre el gobierno y la iglesia, la gente en la calle decía: aquí se les va a ir todo abajo porque los que se meten con la iglesia, porque la iglesia es muy poderosa. Y yo mira, adentro me reía porque yo sabía que no es tan poderosa la iglesia. Tuvimos un poquito de buena suerte hasta cierto punto, que no nos hayan puesto el pie encima o la bota encima. Definitivamente, sucedieron muchas cosas, pero no tan definitivas, ¿no? Claro, hubo en la historia, ¿no es cierto?, universal, el tiempo en que existió lo que se llamaba el régimen de cristiandad en Europa occidental especialmente, y bueno, todos los países eran católicos y el Papa era el que coronaba a los reyes o cosas así, ¿no? Entre el altar y el trono, y eso no perjudicó al trono, sino que perjudicó al altar, perjudicó a la iglesia. Se vio ligada, hoy día hablamos mucho de corrupción, pero la corrupción ha existido siempre, se vio ligada a la corrupción de las monarquías absolutas, etc. Y nos acostumbramos también aquí entre nosotros, aunque Chile nunca fue un país de una tradición tan católica. Yo creo que tiene una tradición más bien laica. La mayoría de los presidentes no han sido católicos, si sacamos la cuenta, ¿no? Había un cierto respeto, pero hasta por ahí, a la iglesia. Muy pronto hubo conflicto entre el Estado y la iglesia, y
Yo digo gracias a Dios, porque la iglesia adquirió independencia. Si no, después la iglesia no va a hacer las cosas que hay en tiempos difíciles. Si hubiese estado ligada como estuvo antes al Estado. No, si el Señor no quiere que seamos una tremenda institución que, ni muy numerosa, ni que se imponga sobre los demás. El Señor quiere que seamos como el grano de mostaza, quiere que seamos como el fermento en la masa. Eso quiere el Señor de la iglesia, ¿no? La iglesia tiene más bien una vocación de minoría. Y por lo tanto, la iglesia nunca puede pretender, y a veces sí tenemos la tentación de pretenderlo, de imponer nuestros criterios al resto del país, por ejemplo, al resto del mundo, ¿no? Interesante que ojalá esté representada la iglesia, no solamente por laico, incluso por algún clérigo o algún religioso. ¿Ah? No un padre como que aspira a ser constituyente. Me parece bien porque... El padre lo pasa mi compañero. Tiene que haber una representación amplia de la ciudadanía. Yo creo que la iglesia no le puede imponer al país nada, pero tampoco podemos aceptar que nos digan, ustedes no se metan, porque nosotros tenemos derecho a meternos, ustedes los laicos y nosotros los curas también, en cuanto somos ciudadanos, no porque seamos curas, no porque la iglesia tenga el mando o un poder sobre el resto de la sociedad, sino porque somos ciudadanos, somos tan ciudadanos como los demás. O sea, yo el domingo fui a votar, yo en el año 2014 creo, o el 13, que había elecciones municipales, luego el 14 cuando hubo las presidenciales, la primera y segunda vuelta, yo fui vocal y fui presidente de mesa. Y cuando llegaban los periodistas, porque pasaban los periodistas por las mesas preguntando una cosa así anecdótica aquí, y le faltó de mis compañeros que dijo, aquí que es curita. Entonces vinieron a hacer un reportaje. Y me preguntaba, digo, somos ciudadanos como todos, por tanto, claro, el día domingo para nosotros es día de trabajo y tenemos que atender la parroquia y todo lo demás, pero hay un deber anterior que es el deber ciudadano y por tanto yo voy y cumplo. Yo no me pensaba excusar. Incluso esta vez estuve tentado de ofrecerme como vocal de mesa, ¿no? Y no salí arrancando como ese que mostró la tele, ¿no? Porque tenía el cumpleaños de su hermana chica, ¿no? Entonces, igual que la gente tiene la idea de que nosotros no pagamos impuestos, ¿no? Sí, los templos más o menos están exentos hasta por ahí, ¿no? Pero esta casa no, ni ninguna de las otras propiedades que nosotros podamos tener, no estamos exentos de nosotros. Por lo tanto, somos ciudadanos de pleno derecho y tenemos, por lo tanto, valga la redundancia, el derecho a participar en una cosa como esa. Pero como uno más, no como la institución superpoderosa que le va a dar lecciones a los demás, que va a exigir ciertas cosas. Ahora, por supuesto, nosotros como cristianos quisiéramos que en una constitución, o unas leyes, o en la convivencia nacional, se vivan los valores cristianos, ¿no? Pero siempre y cuando esos valores cristianos sean asumidos por todos, porque los valores cristianos son, en primer lugar, valores humanos, ¿no? Cuando uno dice que para el cristiano la vida es sagrada, bueno, nosotros pensamos que debería serlo para todos los seres humanos. Después vamos a entrar en discusión si en tal o cual es caso la vida hay que defenderla a ultranza o no, en fin. La ley permitió y la Iglesia justificó por siglos la pena de muerte, y la pena de muerte es una falta en contra de la vida, por muy criminal que sea el que ha sido condenado a pena de muerte. Y por eso San Juan Pablo II, recién hace unos pocos años atrás, dijo, no, la pena de muerte no es cristiana. Y hoy día supone que todos los cristianos, todos los católicos al menos, adherimos a esa enseñanza, ¿no? Insisto que bueno entonces que el Señor me recordó a mí y nos recuerda a nosotros que nosotros sí tenemos que influir en la sociedad. Esa idea del cristiano, influir en la sociedad,
pero influir como el fermento en la masa, ¿no? Nosotros no somos la harina, nosotros somos el fermento, ¿no? Nosotros no somos los que la llevamos, como dijo una alcaldesa por ahí. Nosotros no somos los que le vamos a imponer, aunque nosotros creemos que la verdad está en el Evangelio, pero la verdad no se impone, a la gente hay que convencerla, ¿no? Y convencemos más con el ejemplo, con la vivencia de unos principios, de unos valores, que con la imposición autoritaria de esos principios, de esos valores a los demás, ¿no? Ahora, yo también quisiera un pequeño comentario sobre la primera lectura. Las dos lecturas estaban importantes. Resulta que hoy día tenemos la cultura, ¿no es cierto?, del feminismo. Y como estamos en la cultura del feminismo, algunas mujeres, no todas, les cae mal este texto de San Pablo. Que San Pablo dice, aquí está como esta traducción está como más amortiguado, ¿no? Porque dice, las mujeres respeten a sus maridos. En otras traducciones dice, la mujer sométase al marido, ¿no? Entonces, obviamente que esto no cae bien, ¿no? Pero dos cosas digo sobre esto, o tres, no sé. Primero, que San Pablo le dice más cosas a los hombres que a las mujeres aquí. Le exige más cosas a los hombres que a las mujeres. A los hombres, a los maridos, les exige que amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia, o sea, dando su vida por ellas. Cuerpo, el que ama a su esposa se ama a sí mismo. Porque nadie menosprecia su propio cuerpo, sino que lo alimenta, lo cuida. Y a la esposa simplemente le dice, respete. En una mejor traducción, respetar que someterse. Pero más importante que esto, es que lo que San Pablo le dice a los maridos, se lo dice también a las mujeres. Y lo que San Pablo le dice a las mujeres, se lo dice también a los maridos. Es decir, también la mujer tiene que amar al marido como su propio cuerpo, y también el hombre tiene que respetar a la mujer. Y si quieren usar el verbo someterse, el hombre también tiene que someterse a su esposa. Es una cosa mutua. No sé si San Pablo lo entendió así, pero San Pablo escribió por el Espíritu Santo. Por lo tanto, uno tiene que sacar el jugo a la palabra de Dios, más allá de lo que el autor material quiso expresar. Está influido por una cultura, pero esa cultura claramente no es nuestra cultura, porque gracias a Dios el pensamiento humano evoluciona. Nosotros no pensamos igual como se pensaba en el tiempo de las cavernas, gracias a Dios. Ni siquiera pensamos igual como se pensaba hace 50 años atrás, en muchas cosas, ¿no? Y esto no es porque nosotros nos vayamos acomodando, porque para hacernos problemas, sino porque el pensamiento humano evoluciona y nuestra comprensión de la fe y por lo tanto de la Sagrada Escritura también evoluciona, ¿no? Si no evolucionara, por ejemplo, nadie hablaría de derechos, un avance extraordinario después de lo que sucedió con el Holocausto nazi, como que ahí la humanidad empezó a tomar conciencia de que un gobernante, un dictador, un gobierno no puede hacer lo que se le venga en gana con los ciudadanos, con las personas, porque hay unos derechos que son anteriores al Estado, hay unos derechos que son naturales, universales, son inviolables, son inalienables, es decir, tampoco yo puedo renunciar a estos derechos, ¿no? Entonces, de ese tiempo al presente, por Dios que evolucionó, y a veces el ser humano aprende a golpes. En ese caso, aprendimos a golpes, y en Chile hemos crecido enormemente en esto, porque antes de cierto periodo, ¿no es cierto?, de nuestra historia, y hay cursos sobre los derechos humanos en las universidades, y la policía tiene, aunque no lo respete mucho, una brigada o una especialización en derechos humanos, y la Cámara tiene una comisión, y el Senado tiene una comisión de derechos humanos, porque es un tema importante
que hasta un cierto momento de nuestra historia no se lo tenía en consideración, como tampoco se tenía en consideración la dignidad de la mujer. Ahora hay un ministerio de la mujer, antes no existía. Como hay tantas otras cosas, ¿eh? Como por ejemplo hemos ido tomando conciencia de la necesidad de la protección de la niñez. Claro, ahora vi una parte de la sesión del Senado y parece que algunos todavía no entienden eso, que estaban discutiendo sobre una palabra, ¿no? Promoveremos, o se promoverá, el senador decía, ¿no? Que no se trata de promover, se trata de asegurar, ¿no? Entonces no todos tienen la misma conciencia, ¿no? El pensamiento humano, gracias a Dios, evoluciona, y por eso también los seres humanos vamos, a veces incluso algunos, cambiando radicalmente ciertos conceptos. Algunos han tenido intuiciones desde siempre, a otros les ha costado más, pero qué importante es cuando alguien, lo dijo, no sé si un presidente en los años pasados, ¿no? Yo tenía esta idea, pero yo cambié. Me di cuenta de que no, que había que ir por este otro camino, ¿no? Bendito sea Dios, porque justamente lo que exige el Evangelio es que nos convirtamos, cambiemos el corazón y cambiemos la mente. Entonces, cambiando el corazón y la mente, también como iglesia, como personas de fe, tenemos que ser como un grano de mostaza, como la levadura en la masa, proponiendo, influyendo a través de una propuesta y a través de nuestro testimonio de vida, unos valores que son los propios del Evangelio, pero que, si Dios es dueño de todo, en realidad están propuestos para toda la humanidad, no solo para los que creen. Vamos a hacer oración para pedir entonces por la Iglesia y por el mundo. Pidamos en primer lugar para que la Iglesia, para que en la Iglesia, pastores y fieles, tomemos cada día mayor conciencia de que nuestra misión es, lo que hemos dicho, como el fermento en la masa, y con nuestra palabra, pero sobre todo con nuestro ejemplo, difundamos los valores del reino, roguemos al Señor. Digamos que en nuestra nación también todos estén dispuestos a cambiar su mentalidad, especialmente ahora que vamos a iniciar, o que ya iniciamos este proceso tan importante que tiene que concluir con el sello, digamos, de un nuevo pacto social, que es la constitución que regirá, o sea, los principios básicos que rijan nuestra convivencia, y para que efectivamente todos lleguemos al consenso de que esta ley fundamental asegure a todos y lo haga también con la participación de todos. Roguemos al Señor. Pidamos por los enfermos, por los que están solos, por los que están tristes, por los que no tienen trabajo, por los que están pasando dificultades. Pedimos especialmente por la salud del padre Rodis Christensen, de Blanca Acuña Chamorro, Carmen Gloria Díaz, Mario González, Benjamín Bolli, que es un niñito que va a ser sometido a una cirugía muy delicada, Andrea Castillo, Chabelita Farfán, Gabriel Valdivia, Stael Enríquez y Grimilda Valdivia. Roguemos al Señor. Y pedimos también por el eterno descanso de Victoria Díaz, Héctor Mella, Amelia Cáceres, Manuela Moya, Juan Francisco Peralta, Joaquín Balbi y Marlene Villagrán Parra. Roguemos, Marlene Villagrán Parra, roguemos. Estamos participando en esta Eucaristía aquí en forma presencial, y todos los que nos siguen a través de internet nos conceda crecer en nuestra fe, y mediante este crecer en la fe podamos asumir un mayor compromiso por
ya que hemos hablado tanto estos meses de contagio, contagiar unos valores y unos principios que son los del Evangelio al resto de la sociedad. Roguemos al Señor, Escúchanos, al Señor, escúchanos, rogamos. porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Te presentamos el bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seamos el vino y el pan. Bendito sea. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío también de ustedes sea agradable ante Dios el Padre Todopoderoso. El Señor recibe de sus manos este sacrificio para la gloria de Dios. Para nuestro bien y el de toda la Santa Iglesia. Mira, Señor, con bondad las ofrendas que te presentamos, a fin de que esta celebración eucarística sea para tu gloria y alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, por Jesucristo nuestro Señor. Por eso, unidos a los ángeles, clamamos llenos de alegría, cantando: Santo, Santo, Santo es el Señor. Hosana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado su pasión, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que se ha entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Celestino y sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta los pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cantemos para siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cantemos para la paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, que con nosotros siempre, siempre esté la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero la palabra tuya bastará. Cristo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo.
Oremos. Concédenos, Señor, que este memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo nos haga morir de veras al pecado y renacer a una nueva vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración a San Vicente Paúl en tiempo de nueva vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración a San Vicente Paúl en tiempo de Padre nuestro, contraste en tu tiempo con la enfermedad del pueblo durante la plaga de la peste. Intercede a la Santísima Trinidad en favor de todos los países del mundo que han sido atacados por el flagelo actual. Que sanen los cuerpos y los corazones de todas las víctimas. Ayuda a los cuidadores, apoya a los seres queridos, inspira a los investigadores, ayuda a los que cruzan las puertas de la muerte. Tú que en tu tiempo diste instrucciones firmes y ardientes para luchar contra el mal, ven ahora a rescatarnos. Enséñanos a dedicar nuestras vidas por los más vulnerables, a fortalecernos para ayudarles mejor, con perseverancia y sin imprudencia, con el único deseo de ayudarles según sus necesidades. Abre nuestras mentes, que dejemos de actuar con toda su voluntad. Inspíranos para que sigamos firmemente las instrucciones de los que están a cargo. Nos ponemos en tus manos, confiados y animados por verdaderos sentimientos de hermandad y celo. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A los que están aquí y a los que están al otro lado de la cámara, les deseamos que tengan una buena noche, un buen descanso. Gracias, Padre. Amén. Pueden ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Si por el mundo los hombres sin conocer se van, no niegues nunca tu mano al que contigo está. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros